Lázaro Sombra está de pie junto a la cama de una mujer que duerme. La habitación está completamente oscura. No hay luz excepto la que se filtra a través de las cortinas de los edificios circundantes. Lázaro está tan inmóvil que es como si fuera parte de la oscuridad misma. Como si fuera la propia sombra hecha carne, la mujer está durmiendo profundamente. Su nombre es Violetta. Es una cantante de ópera cuya voz es considerada una de las más hermosas del mundo. Sus pulmones son extraordinarios. Sus pulmones son máquinas de resonancia perfectas que pueden sostener notas durante 30 segundos sin que se quiebre la afinación, pero sus pulmones también son lo que Lázaro necesita para vivir. Lázaro se inclina sobre ella lentamente, muy lentamente, con la precisión de un movimiento que ha perfeccionado durante años, con la calculada intención de alguien que está extrayendo algo precioso y no quiere romperlo. La cara de Lázaro se acerca a la cara de Violetta. Se acerca hasta que está a tan solo 10 centímetros de distancia. Hasta que puede ver las pestañas de Violetta en la oscuridad. Hasta que puede ver el movimiento casi imperceptible de su boca con cada exhalación. Violetta respira profundamente en su sueño. Cuando exhala, el aire fluye desde sus pulmones hacia el exterior. El aire que contiene oxígeno. El aire que es, literalmente, la diferencia entre la vida y la muerte para Lázaro. Lázaro inhala el aire que Violetta acaba de exhalar. Inhala la combinación de oxígeno y dióxido de carbono que ha estado en los pulmones de Violetta. Inhala la humedad de su aliento. Inhala lo que, de alguna forma extraña y pervertida, es la esencia más íntima de ella. Por un momento que dura apenas 3 segundos, Lázaro puede respirar, puede sentir el oxígeno llegando a sus pulmones. Puede sentir la sangre siendo oxigenada. Puede sentir la vida regresando a su cuerpo que está medio muerto, que está siempre medio muerto, que siempre está en la frontera entre la existencia y la asfixia, y en ese momento, Lázaro se siente vivo. Lázaro se retira lentamente, retrocede del mismo modo en que avanzó, con un control perfecto, sin hacer ruido, sin disturbar el sueño de Violetta. Se retira hacia la sombra del rincón de la habitación, se queda allí, esperando a que ella vuelva a respirar, esperando a que el ciclo se repita. Esperando a que, en aproximadamente 5 minutos, pueda volver a acercarse y robar otro aliento. Pero mientras espera, Lázaro se da cuenta de algo que lo asusta más que la asfixia. Se da cuenta de que no solo está aquí para protegerla. Se da cuenta de que durante las últimas 3 noches, ha estado aquí por una razón diferente. Ha estado aquí porque quiere estar aquí. Ha estado aquí porque los alientos de Violetta ya no son solo supervivencia. Se han convertido en algo más, se han convertido en obsesión. Lázaro Sombra no siempre fue un ladrón de aliento. Fue un tiempo cuando Lázaro era un hombre ordinario. Fue un tiempo cuando sus pulmones funcionaban. Fue un tiempo cuando podía respirar sin robar la vida de otros. Ese tiempo fue hace 15 años. Hace 15 años, Lázaro estaba en un accidente, fue un accidente de construcción. Fue en un sitio de construcción donde trabajaba como obrero. Fue un accidente que no debería haber sucedido, pero sucedió de todas formas porque alguien fue negligente. Una pared de un edificio en construcción se derrumbó. Lázaro fue atrapado bajo los escombros. Fue enterrado vivo bajo toneladas de hormigón y acero. Fue enterrado completamente. Sus pulmones fueron aplastados. Su respiración fue cortada. Fue la asfixia más lenta y agonizante que un humano podría experimentar. Fue el síndrome de Lázaro. Lázaro fue declarado muerto en el lugar. Los paramédicos lo sacaron de los escombros. Lo colocaron en una ambulancia. Lo transportaron al hospital. Fue pronunciado muerto a la llegada. Pero entonces sucedió algo imposible. Sucedió lo que los médicos llamarían un milagro o un error médico o una imposibilidad estadística. Sucedió que, mientras estaban preparando el cuerpo de Lázaro para la morgue, su corazón comenzó a latir nuevamente. Comenzó a latir después de haber estado sin circulación durante 32 minutos. Comenzó a latir sin motivo médico aparente. Fue como si Lázaro hubiera sido traído de vuelta de la muerte simplemente por la negativa de su cuerpo a morirse. Pero Lázaro no regresó intacto, regresó con daño irreparable en sus pulmones. El daño fue tan severo que sus pulmones quedaron funcionalmente muertos. Podrían expandirse y contraerse, la mecánica todavía funcionaba, pero no podían procesar oxígeno. No podían extraer oxígeno del aire. No podían llevar a cabo la función fundamental de los pulmones. Los médicos no tenían explicación.
Los médicos dijeron que era imposible que Lázaro estuviera vivo, pero estaba vivo. Durante los primeros días después de su resurrección, Lázaro fue mantenido con ventiladores. Fue mantenido en una habitación de hospital con máquinas que lo ayudaban a respirar, pero mientras estaba en la cama, mientras estaba conectado a los tubos y a las máquinas, Lázaro notó algo extraordinario. Notó que cuando los enfermeros o los doctores se acercaban demasiado a su cara, cuando se inclinaban para revisar sus vitales, Lázaro podía respirar mejor. Notó que cuando sus rostros estaban a menos de 15 centímetros de distancia, cuando su aliento estaba siendo inhalado directamente desde sus pulmones, Lázaro sentía una mejoría inmediata en sus niveles de oxígeno. Al principio, Lázaro pensó que era imaginación. Pensó que era un artefacto psicológico del trauma. Pensó que era placebo, pero las mediciones clínicas lo confirmaron. Los niveles de oxígeno de Lázaro mejoraban cuando estaba cerca de otras personas. Mejoraban específicamente cuando estaba respirando el aire exhalado de otras personas. Fue como si su cuerpo hubiera mutado en algo nuevo. Era un trabajo donde Lázaro podría estar cerca de la persona sin que fuera extraño, pero, por supuesto, Lázaro tenía razones mucho más oscuras para querer el trabajo. Lázaro fue muy bueno en su trabajo, fue bueno porque podía estar perfectamente inmóvil durante horas. Fue bueno porque podía permanecer en la oscuridad sin necesidad de movimiento o estimulación. Fue bueno porque tenía una razón psicológica para querer estar lo más cerca posible de la persona que estaba protegiendo. Los clientes de Lázaro eran generalmente ricos. Eran empresarios, políticos, gente que tenía razones para temer la intrusión nocturna. Eran personas que pagaban bien por la seguridad, pero Lázaro elegía cuidadosamente sus clientes, elegía personas con pulmones fuertes. Elegía personas cuya respiración era audible, regular, profunda. Elegía personas de quienes podía alimentarse sin tener que cambiar de cliente cada pocos días. Durante 10 años, Lázaro fue un vigilante del sueño muy demandado. Durante 10 años, pasó las noches junto a las camas de personas dormidas, respirando su aire, robando sus exhalaciones. Durante 10 años, supo cosas sobre sus clientes que nadie más podría saber, sus secretos susurrados, sus conversaciones de medianoche, la verdadera naturaleza de sus sueños. Pero durante 10 años, Lázaro también se sintió cada vez más solo, porque la intimidad que experimentaba era falsa. Era tomar sin dar. Era robar sin permiso. Era estar tan cerca de alguien y aún estar completamente separado. Entonces llegó Violetta. Violetta fue contratada como cliente especial. Fue contratada a través de un intermediario porque Violetta no quería que se supiera que necesitaba protección. Violetta era una diva de ópera, una reina de la música, alguien que quería mantener la apariencia de perfección absoluta. Pero Violetta tenía un secreto, tenía una enfermedad pulmonar terminal. Los doctores le habían dado 6 meses de vida. 6 meses antes de que sus pulmones fallaran completamente. 6 meses antes de que la enfermedad que la había estado devorando lentamente durante años finalmente la consumiera por completo. Pero sus pulmones aún eran extraordinarios. Incluso con la enfermedad, incluso con la muerte aproximándose, sus pulmones todavía podían hacer cosas que los pulmones ordinarios no podían hacer. Sus exhalaciones eran profundas. Sus respiraciones eran poderosas. Su aire era lo que Lázaro había estado buscando durante toda su vida postmortal. La primera noche que Lázaro pasó en la casa de Violetta fue transformadora. Lázaro entró a su habitación a las 11 de la noche. Violetta ya estaba durmiendo. Estaba durmiendo profundamente, su cuerpo relajado en la cama, su respiración rítmica y fuerte. Lázaro se acercó lentamente. Se acercó de la forma en que había sido entrenado a acercarse, con invisibilidad, con gracia, con la precisión de alguien que ha perfeccionado el arte de estar cerca sin ser notado. Cuando sus labios estaban a 10 centímetros de distancia de los labios de Violetta, Lázaro inhaló lo más profundamente que había inhalado en años. Fue como si sus pulmones, aunque fueran disfuncionales, estuvieran gritando de alivio. Fue como si toda la asfixia crónica que había experimentado durante 15 años fuera siendo liberada. Fue como si, por primera vez desde su muerte y resurrección, Lázaro finalmente pudiera respirar completamente, pero era más que eso, era la respiración de Violetta. Era el aire que había estado en sus pulmones. Era la esencia íntima de ella, su oxígeno, su dióxido de carbono, su humedad, su olor, su vida. Y Lázaro se dio cuenta de que estaba en problemas, se dio cuenta de que no podía ver esto como un trabajo.
Se dio cuenta de que no podía ver esto como simplemente otro cliente cuya respiración era una transacción. Se dio cuenta de que estaba enamorándose. Durante las siguientes 3 noches, Lázaro volvió cada noche a las 11 de la noche. Volvió y se paró junto a la cama de Violetta. Volvió y respiró su aire. Volvió y permitió que su cuerpo medio muerto fuera sustentado por la respiración de ella, y en las horas intermedias, en los momentos cuando no podía estar en su presencia, Lázaro pensaba en ella, en la calidad de su respiración. Pensaba en los sonidos que hacía mientras dormía. Pensaba en la manera en que su pecho se expandía y se contraía con cada inhalación y exhalación. Pensaba en cómo alguien tan extraordinario, alguien cuya voz era capaz de mover a miles de personas a las lágrimas, estaba muriendo. Estaba muriendo lentamente. Estaba muriendo mientras su vida se deslizaba a través de sus pulmones, exhalación tras exhalación. Durante la 4ª noche, Violetta se despertó en la oscuridad y vio a Lázaro de pie junto a su cama. Vio a un hombre pálido con labios ligeramente azules, mirándola con una intensidad que no era completamente humana. Violetta gritó. Fue un grito que fue tan puro, tan perfecto, tan musicalmente impecable como cualquiera de los que había cantado en el escenario. Fue un grito de terror que resonó a través de toda la casa. Pero Lázaro no corrió. Lázaro no intentó escapar. Lázaro simplemente se quedó de pie, permitiendo que ella lo viera. Permitiendo que ella viera lo que realmente era, no un hombre ordinario, sino una cosa que necesitaba su respiración para vivir. Por favor, no grites, dijo Lázaro tranquilamente, pero Violetta continuó gritando hasta que la seguridad de la casa llegó y expulsó a Lázaro. Pero Lázaro no se fue. Se dio cuenta de que no podía irse. Se dio cuenta de que su cuerpo que estaba muriendo por falta de oxígeno, ya estaba dependiente de Violetta. Se dio cuenta de que después de solo 4 noches, sus pulmones se habían sintonizado completamente con la respiración de ella. Así que Lázaro permaneció en la casa. Permaneció en el sótano durante el día, lidiando con la asfixia lenta. Su cuerpo lo obligaría a continuar buscando aire de cualquier forma posible. Fue durante la 2ª semana de acecho cuando Violetta hizo algo inesperado. Violetta dejó la puerta de su habitación abierta. Fue un acto deliberado. Fue una invitación. Fue una rendición. Lázaro entró cautelosamente, esperando que fuera una trampa. Esperando que la policía estuviera esperando. Esperando que Violetta gritara nuevamente, pero Violetta simplemente estaba de pie en la habitación, mirándolo. ¿Qué eres?, preguntó Violetta. Alguien que murió, respondió Lázaro. Alguien que fue traído de vuelta. Alguien que no debería estar vivo, pero lo está. ¿Por qué necesitas mi respiración?, preguntó Violetta. Lázaro no respondió. Simplemente se acercó a ella. Lázaro estaba a 10 centímetros de distancia, respirando el aire de ella. Estoy sobreviviendo, respondió Lázaro. Estás matándome, dijo Violetta. Con cada respiración que me robas, muero un poco más. Lo sé, respondió Lázaro. ¿Y continuarás de todas formas?, preguntó Violetta. Lázaro no respondió. Simplemente continuó respirando y Violetta no lo detuvo, porque la ironía extrema era que Violetta también lo quería. Quería a Lázaro, no a pesar de que la estaba matando, sino por eso precisamente. Porque su muerte era inevitable de todas formas. Porque, de una forma extraña y pervertida, era mejor estar siendo lentamente asesinada por alguien a quien amaba que estar siendo lentamente asesinada por su propia enfermedad. Porque si iba a morir, al menos moría siendo útil. Al menos moría siendo necesaria. Al menos moría sabiendo que su muerte tenía un propósito. Fue durante la 3ª semana cuando alguien entró en la casa de Violetta. Fue a través de una ventana trasera que no estaba completamente asegurada. Fue silenciosamente, como alguien que había practicado entrar en casa sin ser detectado. Fue un hombre cuyo nombre era Bex. Bex era un ladrón de voces. Bex era alguien que había estado obsesionado con Violetta durante años. Bex era alguien que había coleccionado grabaciones secretas de su voz. Bex era alguien que la había seguido, la había estudiado, había memorizado cada nota que había cantado y ahora, con Violetta muriendo, con la oportunidad ineludible de nunca volver a escuchar su voz, Bex había decidido hacer algo desesperado. Bex había traído un recipiente de gas. Fue un gas que había obtenido de un contacto en el submundo químico. Fue un gas que era letal cuando se inhalaba. Fue un gas que mataría a cualquiera que lo respirara. Bex entró a la habitación de Violetta. Violetta estaba durmiendo.
Lázaro estaba de pie junto a la cama, esperando a que se despertara para poder respirar su aire. Bex vio a Lázaro en la oscuridad. ¿Quién eres?, preguntó Bex. Lázaro no respondió. Simplemente se movió entre Bex y Violetta. ¿Su amante?, preguntó Bex. ¿Alguien que la ama? Sí, respondió Lázaro. Entonces sabrás lo que estoy a punto de hacer, dijo Bex, abriendo el recipiente de gas. El gas comenzó a fluir por la habitación. Era inodoro, pero era mortal. Era invisible, pero era devastador. Era lo opuesto a lo que Lázaro necesitaba. En lugar de dar aire, el gas quitaría el aire. En lugar de permitir respiración, el gas asfixiaría a cualquiera que lo inhalara. Violetta se despertó asustada, viendo el gas que estaba invadiendo su habitación. Se despertó sabiendo que era mortal. Se despertó con la comprensión de que estaba muriendo, pero Lázaro estaba allí. Lázaro hizo algo que nunca antes había hecho. Hizo algo que violaría toda la lógica de su existencia postmortal. Hizo algo que lo mataría. Lázaro tomó el rostro de Violetta en sus manos. Lázaro la besó. Lázaro colocó sus labios sobre los de ella y luego, Lázaro inhaló profundamente, trayendo todo el gas venenoso del aire que rodeaba a Violetta. Inhaló el gas en sus propios pulmones. Inhaló el veneno en su propio cuerpo. El gas entró en sus pulmones. El veneno invadió su sistema. El daño fue instantáneo. Pero Lázaro continuó inhalando, continuó el gas mortal del aire que Violetta debería estar respirando. Continuó siendo un filtro de muerte, permitiendo que el veneno pasara a través de él en lugar de entrar en ella. Violetta se dio cuenta de lo que estaba sucediendo. Violetta intentó apartarse, intentó dejar de respirar, intentó salvar a Lázaro. Pero Lázaro simplemente continuó, sus labios presionados contra los de ella, sus pulmones disfuncionales siendo envenenados para que los de ella pudieran permanecer limpios. Lázaro se derrumbó en el piso, su cuerpo convulsionando por el envenenamiento. Su piel se volvió negra alrededor de los labios. Todavía había gas porque Lázaro no había extraído todo. Lázaro solo había extraído lo suficiente para salvar a Violetta. Bex cayó al piso, convulsionando, muriendo por su propio veneno. Violetta llamó a la ambulancia, llamó a los paramédicos gritando, dándoles instrucciones, diciéndoles que había un hombre envenenado en el piso, pero cuando los paramédicos llegaron, cuando vieron el cuerpo de Lázaro, dijeron que era demasiado tarde. Dijeron que había estado muerto durante minutos. Dijeron que no hay forma de resucitar a alguien que ha estado sin oxígeno durante tanto tiempo. Pero entonces sucedió algo extraordinario. Sucedió lo que los médicos llamarían imposible. Sucedió que el corazón de Lázaro comenzó a latir nuevamente. No por intervención médica, no por máquinas. Simplemente comenzó a latir. Fue el síndrome de Lázaro de nuevo. Fue la resurrección de nuevo. Fue como si el cuerpo de Lázaro no pudiera permanecer muerto. Fue como si incluso cuando fue sometido a envenenamiento mortal, incluso cuando fue destruido hasta el punto del colapso total, su cuerpo todavía se negara a morir. Lázaro despertó en una cama de hospital. Sus pulmones habían sido dañados más allá del reconocimiento. Los doctores dijeron que era un milagro que pudiera respirar. Los doctores dijeron que debería estar muerto, pero estaba vivo y algo extraordinario había sucedido. Cuando Lázaro fue resucitado, cuando fue traído de vuelta de la muerte una segunda vez, su cuerpo fue transformado nuevamente. Sus pulmones, que habían sido muertos durante 15 años, comenzaron a mostrar signos de actividad. Comenzaron a procesar oxígeno independientemente. Respiró utilizando sus propios pulmones, que estaban lentamente sanándose. «Puedo respirar», dijo Lázaro. «Lo sé», respondió Violetta. «¿Qué significa eso?», preguntó Lázaro. «Significa que el ciclo se ha roto», dijo Violetta. «Significa que tu resurrección finalmente fue completa. Significa que finalmente eres completamente humano de nuevo». 3 meses después, Lázaro está en el funeral de Violetta. Está de pie en la iglesia, viendo su ataúd. Está de pie sin máquinas de oxígeno. Está de pie respirando normalmente. Está de pie como un hombre ordinario que está llorando la muerte de la mujer que amaba. Violetta murió naturalmente, como los doctores habían predicho. Murió cuando su enfermedad finalmente consumió completamente sus pulmones, pero murió habiendo amado y habiendo sido amado. Después del funeral, Lázaro va a la tumba de Violetta, va solo, en la oscuridad de la noche. Va porque todavía hay una parte de él que no está completamente curada.
Todavía hay una parte de él que siente la tentación de estar en la proximidad absoluta de ella de nuevo, pero puede resistir. Porque ahora puede respirar por sí mismo. Ahora tiene la opción de no robar. Ahora tiene la libertad que nunca había tenido. Años después, Lázaro se convierte en un médico. Se especializa en enfermedades pulmonares. Se dedica a salvar vidas. Vidas que serían perdidas por enfermedades que matan los pulmones. Se dedica a reparar lo que está roto en los sistemas respiratorios de las personas, porque Lázaro sabe la verdad. Lázaro sabe que respirar es vivir. Lázaro sabe que el aire no es algo que puedas robar. Es algo que debe ser dado libremente. Lázaro nunca ama a nadie de esa manera nuevamente, pero a veces, cuando está solo en su casa, Lázaro permanece muy quieto. Permanece tan quieto que puede escuchar el sonido de su propia respiración. Puede escuchar el sonido milagroso de sus propios pulmones funcionando. Puede escuchar el sonido de una segunda vida. Una vida fue dada a él cuando sacrificó la única vida que significaba algo para él. Y en esos momentos, Lázaro recuerda los alientos de Violeta. Recuerda el aroma de su respiración.